Él era el dueño de todo, pero disfrazado de jardinero, tuvo que ver cómo la tía cruel humillaba a la niñera de la que se estaba enamorando en silencio. Bienvenidos a Cazador de Cuentos, tu hogar para las historias más impactantes. Si amas las narrativas que tocan el alma, suscríbete ahora, activa la campanita y déjanos un comentario para no perderte nuestros videos diarios. La historia de hoy es sobre un secreto que cambiará todo. Ricardo regresaba a la mansión de sus padres después de 10 años. La muerte de su hermano mayor lo había obligado a volver de Europa, no solo para asumir el control del imperio familiar, sino para cuidar de su sobrino huérfano, el pequeño Leo. Pero algo en las cartas de su hermano antes de morir olía a podrido. Hablaba de deudas extrañas, de la presión de su tía Beatriz, quien había administrado la fortuna mientras él estaba fuera. Ricardo, desconfiando de todos, decidió no anunciar su llegada. Entraría como un fantasma, como un empleado más. Así nació Mateo, el nuevo jardinero. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, ahora agarrarían tijeras de podar. Su primer día fue un golpe de realidad. Vio a doña Beatriz, su tía, una mujer que siempre había parecido elegante y piadosa, tratar al personal con un desdén que helaba la sangre. Pero su crueldad parecía reservada especialmente para una persona: Sofía, la niñera del pequeño Leo. Sofía era luz en medio de la oscuridad de esa casa. Ricardo, ahora Mateo, la observaba desde los rosales. Era joven, quizás demasiado, pero trataba a Leo con una paciencia y un cariño que él no recordaba haber visto nunca. Leo, un niño retraído desde la muerte de sus padres, solo sonreía con ella. «¡Sofía!», gritó Beatriz desde el porche de mármol. Su voz era como un látigo. «Inútil. ¿No ves que el niño tiene una mancha de hierba en el pantalón? ¿Es que no puedes hacer nada bien? Por eso eres una simple sirvienta». Mateo sintió que la sangre le hervía. Quiso correr, gritar quién era él, defenderla, pero se contuvo. Su disfraz era su única arma para descubrir la verdad de su hermano. Sofía bajó la cabeza, sus mejillas enrojecidas por la vergüenza. «Lo siento, señora, estábamos jugando. Lo cambiaré de inmediato». «No me importa». «Y limpia ese desastre», dijo Beatriz, señalando unos juguetes esparcidos. «Y tú», dijo mirándolo a él, al jardinero con asco, «menos mirar y más trabajar. Esas rosas están muriendo, igual que todo lo que tocas». Mateo asintió, apretando la mandíbula. El primer acto de la tragedia estaba servido. Durante las siguientes semanas, Mateo vivió una doble vida. De día era el jardinero callado que podaba setos y escuchaba. Escuchaba cómo Beatriz hablaba por teléfono en voz baja, mencionando transferencias y deudas que deben ser pagadas. Escuchaba cómo Sofía le cantaba a Leo canciones de cuna, contándole que los ángeles cuidaban de sus papás. Y se enamoraba. Se enamoraba de la resiliencia de Sofía, de su bondad, a pesar de la humillación constante. Un día, mientras arreglaba unas macetas cerca de la biblioteca, escuchó a Beatriz discutiendo con un hombre. «No me importa lo que diga el testamento. Ricardo está desaparecido. Yo controlo esto ahora. El niño es solo un peón». Mateo se congeló. ¿El testamento? ¿Qué había en el testamento de su hermano? El jardinero, el millonario disfrazado, sabía que estaba cerca de algo grande, pero su corazón estaba dividido. Quería proteger a Sofía. Una tarde la encontró llorando en el viejo invernadero, el único lugar donde él podía hablarle sin levantar sospechas. «Mateo, a veces siento que no puedo más», susurró ella, secándose las lágrimas.
Él, con sus manos sucias de tierra, le ofreció un pañuelo. Eres la persona más fuerte que conozco, Sofía. No dejes que te rompa. Ella lo miró y por primera vez no vio a un jardinero, sino a un hombre. ¿Por qué eres tan amable conmigo, Mateo? Él quería decirle la verdad. Quería decirle que era Ricardo, que era el dueño de todo y que la protegería. Pero no podía. Aún no. Porque veo la verdad, dijo simplemente. ¿Y tú eres buena? Esa noche, la humillación alcanzó un nuevo nivel. Beatriz organizó una cena elegante. Obligó a Sofía a servir a los invitados, a pesar de que esa no era su función. Sofía, con un uniforme prestado que le quedaba mal, tropezó accidentalmente, derramando una copa de vino tinto sobre el vestido de una invitada importante. Beatriz explotó. ¡Estúpida! Mira lo que has hecho. Lárgate de mi vista. Estás despedida. Sofía palideció, las lágrimas brotando. Señora, por favor, fue un accidente. No tengo a dónde ir. Ese no es mi problema. Recoge tus cosas y vete ahora mismo. Mateo, que observaba desde la puerta de la cocina, no pudo más. Salió de las sombras. Señora, por favor, fue solo un accidente. No la despida. Hace mucho frío afuera. Beatriz se volvió hacia él, furiosa. ¿Y tú quién eres para opinar, miserable jardinero? Cállate o te irás con ella. Ricardo apretó los puños. El disfraz se estaba volviendo insoportable. Vio a Sofía salir corriendo, llorando, hacia el cuarto de servicio. Él la siguió. Sofía, espera. Ella se giró, abrazándose a sí misma. Tienes razón, Mateo. No soy nada, solo una. No te atrevas a terminar esa frase, dijo él, su voz perdiendo el acento humilde que había fingido. Tú vales más que todos ellos juntos. La miró intensamente. No te irás, yo no lo permitiré. Sofía lo miró confundida. ¿Tú? Mateo, ¿qué puedes hacer tú? Ricardo respiró hondo. Estaba a punto de revelar todo, pero escuchó a Beatriz gritar su nombre, el de Mateo. ¡Jardinero! ¡Ven aquí ahora mismo! Tuvo que tomar una decisión, proteger su investigación o protegerla a ella. Confía en mí, Sofía, solo confía en mí. Ve a la habitación de Leo y quédate con él. Yo me encargo de esto. Salió y enfrentó a Beatriz. Señora, yo limpiaré el desastre. La señorita Sofía es esencial para el niño Leo. Si ella se va, el niño sufrirá. ¿Es eso lo que quiere? Beatriz lo miró con desprecio, pero la mención de Leo la hizo dudar. El niño era la clave de la herencia. Bien, pero que no vuelva a ver su cara esta noche. Y tú, jardinero, limpiarás esto de rodillas. Mateo tomó el trapo. El millonario, el dueño de esa casa, se arrodilló para limpiar el vino derramado, todo bajo la mirada atónita de Sofía, que observaba desde el pasillo. Ella no entendía por qué el jardinero la defendía con tanta vehemencia. Mientras tanto, en la biblioteca, el hombre misterioso con el que Beatriz discutía dejó un sobre el escritorio. Una prueba, una pista clave. Mateo, mientras limpiaba, vio el sobre. Sabía que esa noche, después de que todos durmieran, tendría que volver a esa biblioteca. La humillación de esa noche había sellado su determinación. Descubriría el secreto de Beatriz y salvaría a Sofía, aunque tuviera que seguir fingiendo ser un simple jardinero. El amor y la justicia peleaban en su interior y la tormenta apenas comenzaba. La casa quedó en silencio. Mateo, o mejor dicho, Ricardo, esperó hasta que las luces se apagaron una por una. La humillación de limpiar el suelo mientras su tía lo miraba con desprecio ardía en su memoria,
Pero el sobre que vio en la biblioteca era más importante. Se deslizó por los pasillos oscuros, sus manos callosas de jardinero, una farsa que le estaba costando la dignidad, pero que le acercaba a la verdad. La puerta de la biblioteca crujió levemente. Entró. El sobre seguía allí, sobre el pesado escritorio de caoba de su padre. No tenía remitente. Con manos temblorosas lo abrió. Dentro no había una carta, sino algo mucho más escalofriante. Una copia de un informe médico. Pertenecía a su hermano, Carlos. La fecha era de 2 semanas antes de su supuesto accidente de coche. Ricardo leyó las palabras, y el suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Condición cardíaca congénita. Estrés severo. Riesgo de fallo inminente. Su hermano no había muerto en un accidente. Probablemente había muerto de un ataque al corazón. ¿Y el accidente? ¿Había sido una tapadera? Junto al informe había una nota de una entidad financiera, un préstamo de alta cuantía a nombre de Carlos, con la mansión como garantía, y la firma de Beatriz como consignataria. Deudas que deben ser pagadas, había dicho ella. Ahora todo cobraba sentido. Beatriz había estado presionando a Carlos, exprimiéndolo, usando su condición cardíaca en su contra. Probablemente lo había amenazado, quizás con quitarle a Leo. La rabia de Ricardo era un fuego frío. Su tía no solo era cruel, era una posible asesina. Había llevado a su propio sobrino a la muerte para controlar la fortuna, y ahora usaba a Leo como su llave maestra. En ese momento, escuchó un ruido en el pasillo. Guardó los papeles rápidamente en su camisa de jardinero. La puerta se abrió. Era Sofía. Llevaba una taza de té en las manos. «Mateo, ¿qué haces aquí? Es muy tarde». Ricardo se dio la vuelta tratando de componer su rostro, ocultando la furia asesina que sentía. No podía dormir. Vine a buscar un libro para leer. Sofía frunció el ceño. «¿Un jardinero que lee filosofía?», dijo mirando el libro que él había agarrado al azar. Ricardo se encogió de hombros. «Hay más en mí de lo que parece, Sofía». Ella se acercó, su rostro lleno de preocupación. «Mateo, lo que hiciste esta noche, defenderme. Nadie había hecho eso por mí aquí». «Ella no debió tratarte así», dijo él, su voz más grave de lo habitual. «Lo sé, pero me asustaste. Cuando la enfrentaste, por un segundo, no parecías un jardinero. Parecías un rey». Ricardo sonrió tristemente. «Solo soy un hombre, Sofía, un hombre que odia la injusticia». Ella le ofreció la taza. «Te traje esto». Parecías alterado. Él aceptó la taza, sus dedos rozando los de ella. Una corriente eléctrica pasó entre ellos. Estaban solos en la oscuridad, rodeados de secretos. «Gracias», susurró él. «Sofía, ¿tú sabías que don Carlos estaba enfermo?» Ella lo miró sorprendida. «No. La señora Beatriz dijo que fue un accidente terrible, que estaba conduciendo demasiado rápido». «Mintió», dijo Ricardo, su voz dura. Sofía dio un paso atrás. «¿Qué? ¿Cómo sabes eso?» Ricardo se dio cuenta de su error. Había hablado demasiado. «Es solo un presentimiento». «Esa mujer parece capaz de cualquier cosa». Sofía asintió lentamente. «Tiene razón. Ella me asusta, especialmente cuando habla de Leo. Dice que es su inversión». El corazón de Ricardo se apretó. Su sobrino tratado como una mercancía. «Sofía, tengo que pedirte algo. Es muy importante. Necesito que vigiles a Beatriz. Escucha sus llamadas, mira con quién se reúne. Pero por favor, por el amor de Dios, ten cuidado. No te expongas». Ella lo miró, sus ojos buscando respuestas en los de él.
¿Por qué, Mateo? ¿Qué está pasando? No puedo decírtelo todo, no aún, pero esto es más grande de lo que imaginas. Se trata de justicia, por Carlos y por Leo. El nombre de Leo fue suficiente. La determinación llenó el rostro de Sofía. Lo haré. Por Leo. Haré lo que sea. Bien. Ahora vete. Es peligroso que nos vean juntos aquí. Ella asintió y se fue, dejando a Ricardo solo con los papeles que quemaban en su pecho. Ahora tenía la pista clave. Sabía que Beatriz era una usurpadora y quizás algo peor, pero necesitaba pruebas de dónde estaba el dinero. ¿Qué había hecho con la fortuna de su hermano? La investigación del jardinero se había convertido en una cacería, y mientras tanto, su corazón latía desbocado, no solo por la ira, sino por la niñera que acababa de convertirse en su aliada, su espía, y la única persona en esa casa en la que podía confiar. La alianza estaba sellada. El segundo acto, el desarrollo del conflicto, había comenzado, y las piezas del oscuro rompecabezas de Beatriz empezaban a encajar. El jardinero ahora tenía un motivo mucho más fuerte que solo podar rosas. Tenía que salvar la herencia de su sobrino y el futuro de la mujer que amaba. Sofía se convirtió en los ojos y oídos de Ricardo dentro de la mansión. Su rol de niñera le daba acceso a casi todas las habitaciones, una invisibilidad que ahora usaba como arma. Mientras limpiaba el estudio de Beatriz o llevaba a Leo a jugar al jardín, agudizaba el oído. Escuchó fragmentos de llamadas telefónicas. Beatriz hablaba constantemente de liquidar activos y mover el fondo fiduciario del niño antes de que sea tarde. Sofía, temblando, le reportaba todo a Mateo durante sus breves encuentros en el invernadero, el único lugar que sentían seguro. Dijo algo sobre una cuenta en el extranjero, Mateo, susurró Sofía un día, mientras fingían revisar unas hortensias, y mencionó a un abogado que estaba manejando el testamento de Carlos. Ricardo o Mateo apretaba la tierra en sus manos. Sigue así, Sofía, eres increíblemente valiente. No es valentía, dijo ella, mirándolo a los ojos. Es por Leo. Y es porque confío en ti. Esa confianza era un peso dulce y terrible sobre los hombros de Ricardo. Él estaba pidiéndole que arriesgara su seguridad, su trabajo, todo, mientras él seguía oculto tras su disfraz de jardinero. El amor que sentía por ella crecía con cada informe secreto, con cada mirada robada. Era un amor nacido en la adversidad, puro y desesperado. Mientras Sofía espiaba, Ricardo trabajaba. Por la noche, usaba una vieja computadora en el cobertizo de herramientas, accediendo a las cuentas de la empresa familiar con sus credenciales antiguas, que por suerte Beatriz no había pensado en revocar. Lo que descubrió fue un desastre. Beatriz había estado desviando fondos sistemáticamente, usando la excusa de las deudas de Carlos. Había creado empresas fantasma, falsificado la firma de su hermano muerto y estaba vaciando el patrimonio de Leo. El informe médico y el préstamo eran solo la punta del iceberg. Beatriz había matado a su hermano, no con veneno, sino con estrés, con la presión financiera, sabiendo perfectamente que su corazón no lo resistiría. La tía cruel no era solo una usurpadora, era una depredadora. La tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo. Beatriz, sintiendo quizás que el dinero se acababa o que sus planes se complicaban, se volvió más errática y cruel. La humillación hacia Sofía era diaria. Un día, frente a Mateo, Beatriz agarró un dibujo que Leo había hecho para Sofía y lo rompió.
¿Crees que te pagamos para que juegues a la mamá? Eres reemplazable, niña. No lo olvides. Leo rompió a llorar. Sofía lo abrazó, sus propios ojos llenos de lágrimas, pero su mirada se cruzó con la de Mateo. En sus ojos no había derrota, había desafío. Esa noche, Sofía decidió arriesgarse más. Beatriz había salido a una de sus cenas importantes. Sofía sabía que guardaba documentos en una caja fuerte en su dormitorio. Le dijo a Mateo que lo intentaría. «Es demasiado peligroso, Sofía», le rogó él, agarrando su brazo. «Si te descubre, si no lo hago, perderemos la oportunidad. Leo perderá todo. Confía en mí». Mientras Mateo vigilaba desde el jardín, fingiendo rastrillar hojas bajo la luna, Sofía entró en la habitación de Beatriz. Su corazón latía con fuerza. Recordó un código que había visto a Beatriz marcar semanas atrás. Rezando, lo introdujo. La caja fuerte se abrió. Dentro había montones de papeles, certificados de acciones, números de cuentas en paraísos fiscales y algo que heló la sangre de Sofía. Un testamento, pero no era el de Carlos. Era un borrador de un nuevo testamento para Leo, uno que nombraba a Beatriz como única beneficiaria y administradora hasta que Leo cumpliera 30 años, y que le daba a ella el control total e irrevocable. Y junto a él, un pequeño frasco con una etiqueta farmacéutica, un medicamento para el corazón, el mismo que Ricardo le había dicho que Carlos necesitaba. ¿Estaba Beatriz planeando algo para Leo también? ¿O era esto lo que le había estado dando a Carlos? ¿O quizás negándoselo? El sonido de un coche en la gravilla la sobresaltó. Beatriz estaba de vuelta, mucho antes de lo esperado. Sofía entró en pánico. Agarró el borrador del testamento y el frasco, cerró la caja fuerte y corrió hacia la puerta. Al salir al pasillo, chocó directamente con Beatriz. La tía la miró, sus ojos entrecerrados por la sospecha. «¿Qué estabas haciendo en mi habitación?» Sofía escondió los papeles y el frasco detrás de su espalda. Yo escuché un ruido. Pensé que un ladrón». Beatriz la examinó, su mirada yendo de los ojos asustados de Sofía a sus manos ocultas. «Mientes», dijo Beatriz, su voz un siseo helado. «Estás husmeando. ¿Qué tienes ahí? Muéstramelo». Mateo, desde el jardín, vio la luz encendida y la confrontación en la ventana del pasillo. Su corazón se detuvo. Sofía estaba atrapada. El momento de la verdad se acercaba, y él tendría que decidir si sacrificar su investigación para salvarla, o si el jardinero finalmente revelaría al millonario que llevaba dentro. La trampa se había cerrado sobre Sofía. «Te atreviste a entrar en mis cosas, pequeña rata», siseó Beatriz, su rostro contorsionado por la furia. Agarró a Sofía por el brazo, sus uñas clavándose en su piel. «¡Dame eso ahora!». Sofía gritó de dolor y miedo, tratando de liberarse. En el forcejeo, los papeles y el frasco de pastillas cayeron al suelo, deslizándose por el mármol pulido. El borrador del testamento quedó a la vista, justo a los pies de Beatriz. La tía se congeló. Su mirada pasó de los papeles al rostro aterrorizado de Sofía, y la sospecha se convirtió en una rabia asesina. «Tú», susurró, «tú no solo estabas husmeando, tú estabas espiando». Agarró a Sofía por el cabello. «¿Quién te envió? ¿Quién te paga, miserable?». Sofía sollozaba. «Nadie. Yo solo quería proteger a Leo». «¡Mentira!», gritó Beatriz, levantando la mano para golpearla. «Aprenderás a no cruzarte en mi...». «Suéltala».
La voz retumbó en el pasillo, llena de una autoridad que no pertenecía a un sirviente. Mateo, el jardinero, estaba en el marco de la puerta. Ya no estaba encorvado. Estaba erguido, sus ojos brillando con una furia helada. Su ropa estaba sucia de tierra, pero su porte era el de un general. Beatriz se giró, soltando a Sofía, que cayó al suelo. ¿Tú, el jardinero? ¿Cómo te atreves a levantarme la voz? ¿Estás despedido? ¡Lárgate de mi casa! Mateo caminó lentamente hacia ella, su mirada fija en la de Beatriz. Se equivoca, señora. Usted no puede despedirme. ¿Ah, no? ¿Y quién lo impedirá? ¿Este montón de basura? No, dijo él, deteniéndose justo frente a ella. El gran giro, el momento que cambiaría todo, había llegado. No soy el jardinero. Y esta no es su casa. Sofía levantó la mirada desde el suelo, sus ojos llenos de lágrimas y confusión. Mateo. Beatriz soltó una carcajada seca y nerviosa. ¿Te has vuelto loco? ¿Bebiste el fertilizante? Me he estado preguntando, continuó él, su voz tranquila pero cortante como el acero. ¿Cómo pudiste dormir por las noches? ¿Cómo pudiste sentarte a la mesa de mi padre, en la casa de mi hermano, después de lo que hiciste? La sonrisa de Beatriz vaciló. Vio algo en sus ojos, un reconocimiento. No, no puede ser. Oh, sí, dijo él. El disfraz funcionó mejor de lo que esperaba. Es increíble lo invisible que es un hombre cuando lleva guantes de trabajo. Dio un paso hacia la luz, y la sombra ya no ocultaba sus facciones. Era mayor, más duro que en las fotos, pero era inconfundible. Soy Ricardo Velasco, el hermano de Carlos, el verdadero dueño de esta mansión, y el tío de Leo. El mundo de Sofía se inclinó. Mateo, el hombre amable que le había dado el pañuelo, que se había arrodillado a limpiar el vino por ella, ¿era el millonario? Úneno. Beatriz retrocedió, su rostro ceniciento. El choque fue absoluto. Imposible. Ricardo está en Europa. Está desaparecido. Estaba, corrigió Ricardo. Volví cuando mi hermano murió. Volví porque sus últimas cartas no tenían sentido. Hablaban de deudas, de presión, de ti, tía. La palabra tía fue un escupitajo. Se agachó y recogió el borrador del testamento y el frasco de pastillas. Esto es lo que buscabas, ¿verdad? Mostró los papeles. Pruebas. Yo también las tengo. Tengo los informes médicos de Carlos. Tengo los registros bancarios de tus empresas fantasma. Tengo pruebas de cómo lo presionaste, cómo lo amenazaste, sabiendo de su corazón débil. Tú lo mataste, Beatriz. Lo mataste con estrés y avaricia. Es mentira. Todo es mentira, chilló Beatriz, buscando una salida. Él era débil. Yo solo administraba. Administrabas el dinero directamente a tus cuentas en Suiza, replicó Ricardo. Y ahora planeabas hacer lo mismo con Leo. ¿Qué es esto, Beatriz? ¿Un seguro? ¿Pastillas para asegurarte de que Leo no llegara a los 30 años, como dice este testamento fraudulento? Beatriz se lanzó hacia él, tratando de arrebatarle las pruebas. «¡Dame eso! Tú no eres nadie. Llamaré a seguridad». Ricardo la detuvo con una sola mano, su fuerza, contenida durante semanas, ahora evidente. «Ya no hay seguridad que te obedezca, tía, y yo no soy nadie. Soy el hombre que te va a destruir». Se volvió hacia Sofía, que lo miraba como si fuera un fantasma. Su rostro se suavizó por un instante. Este era el gesto sacrificial. Había renunciado a su plan sigiloso, había revelado su mano antes de tiempo, todo para salvarla a ella de un golpe. «Sofía», dijo él, su voz ahora llena de dolor,
Perdóname. Perdóname por mentirte. No podía decírtelo, no hasta estar seguro. Tenía que protegerte a ti y a Leo. Sofía no podía hablar. Solo podía mirar al hombre, que era dos personas a la vez. El humilde jardinero del que se había enamorado y el poderoso millonario que había venido a reclamar justicia. En ese momento, el sonido distante de sirenas comenzó a crecer. Ricardo había hecho una llamada antes de entrar. La policía está en camino, Beatriz, junto con los abogados de la familia. Se acabó el juego. Beatriz miró la puerta, luego a Ricardo, y su fachada de hierro finalmente se rompió. La tía cruel, la usurpadora, se derrumbó en el suelo, derrotada. El clímax había estallado, la verdad había sido revelada, y en medio de las ruinas del engaño de Beatriz, Ricardo y Sofía se miraron, sabiendo que nada, absolutamente nada, volvería a ser como antes. La policía irrumpió en el pasillo, sus uniformes azules un crudo contraste con el lujo de la mansión. Beatriz no gritó más. Vio a los oficiales y una máscara de fría resignación cayó sobre su rostro. Sabía que las pruebas de Ricardo, combinadas con las que ella tontamente había dejado en su caja fuerte, eran irrefutables. «Doña Beatriz Velasco», dijo el oficial al mando, «queda usted detenida bajo sospecha de fraude, malversación de fondos y por su posible implicación en la muerte de Carlos Velasco». Mientras le leían sus derechos y le ponían las esposas, su mirada se clavó en Ricardo. No había arrepentimiento, solo un odio profundo. «Disfruta de tu reino, sobrino, pero recuerda, la sangre de esta familia está maldita. Lo arruinarás, igual que tu hermano». Ricardo no respondió. Solo la observó ser escoltada fuera de la casa que había profanado. La puerta principal se cerró y el silencio que cayó después fue ensordecedor. Sofía seguía en el suelo, temblando, no por miedo, sino por el shock de la revelación. El jardinero, el millonario, Mateo, Ricardo. Los dos hombres se fusionaron en su mente en una figura imposible. Ricardo se volvió hacia ella, la furia desapareciendo de sus ojos, reemplazada por una profunda y vulnerable preocupación. Se arrodilló lentamente, no como un jardinero sirviendo, sino como un hombre pidiendo perdón. «Sofía», su voz era suave, casi rota. «Sofía, mírame, por favor». Ella levantó la vista, sus ojos grandes y húmedos. «¿Era todo mentira, Mateo? Ricardo, ¿quién eres?» «Soy los dos», dijo él, su corazón encogiéndose. «Fui Mateo, el jardinero, y todo lo que sentí como él era real. Mi admiración por ti, mi afecto. Pero soy Ricardo, tuve que mentir». «Me usaste», susurró ella, el dolor de la traición comenzando a eclipsar el shock. «Me pediste que espiara, que me arriesgara, mientras tú eras el dueño de todo. Podrías haberme protegido». «No», dijo él firmemente, tomando sus manos. Estaban frías. «No podía. Si Beatriz hubiera sospechado por un segundo quién era yo, te habría destruido a ti primero para llegar a mí. Eras la única persona que veía a Leo. Eras la única persona buena en esta casa. Ocultar mi identidad era la única forma de protegerte mientras reunía las pruebas. ¿Crees que fue fácil para mí verte ser humillada? ¿Crees que fue fácil arrodillarme y limpiar ese vino mientras mi tía, mi empleada, te gritaba?» Las lágrimas brotaron en los ojos de Ricardo. «Cada insulto que te lanzaba era una daga en mi propio pecho, pero tenía que soportarlo, por mi hermano, por Leo, y sí, por ti». Sofía lo miró. Vio la verdad en su agonía.
Vio al hombre que había sufrido en silencio junto a ella. El disfraz no había sido un juego cruel, había sido una armadura necesaria. Ella te llamó Ricardo Velasco, dijo Sofía, su voz apenas audible. El hermano perdido. No estaba perdido, dijo él, estaba huyendo de esto, de la fortuna, de la presión que mató a mi hermano. Pero volví, y gracias a ti pude hacer justicia. Se quedaron en silencio por un largo momento, el abismo entre sus clases ahora más evidente que nunca. Él era el millonario, ella, la niñera. Pero lo que habían pasado juntos en el invernadero, en los pasillos oscuros, había borrado esa línea. El pequeño Leo, dijo Sofía de repente, su instinto de cuidadora tomando el control. Con todo este ruido. Se puso de pie de un salto. Ricardo la siguió. Corrieron por el pasillo hasta la habitación del niño. Abrieron la puerta suavemente. Leo dormía profundamente, abrazado a un osito de peluche, ajeno al drama que había sellado su futuro. La luz de la luna iluminaba su rostro inocente. Sofía se acercó y le arregló la manta. Ricardo se quedó en el marco de la puerta, observando la escena. La mujer que amaba cuidando al niño que había venido a salvar. Lo perdimos todo, Mateo. Ricardo, susurró Sofía mirando al niño. Perdimos la inocencia, él perdió a sus padres. No, dijo Ricardo, acercándose y poniendo una mano en el hombro de Sofía. No lo perdimos todo. Ella lo perdió todo. Nosotros ganamos. Ganamos la verdad. Y Leo te tiene a ti, y ahora... La miró, su corazón expuesto. Ahora me tiene a mí. A los dos. Seremos su familia. Sofía se apoyó en él. El cansancio y el alivio finalmente la golpearon. Estoy tan asustada, Ricardo, por lo que viene. Él la rodeó con sus brazos, atrayéndola en un abrazo que era a la vez protector y tierno. Ya no era el jardinero, pero tampoco era solo el millonario. Era el hombre que la había visto en su peor momento y la había defendido. No tengas miedo, Sofía, susurró él en su cabello. La pesadilla terminó. Beatriz no volverá a hacerle daño a nadie. Ahora comienza la curación. Ahora comenzamos a vivir. Se quedaron así en la habitación silenciosa del niño. Dos almas que se habían encontrado en medio del engaño y la crueldad, encontrando redención y la promesa de un nuevo comienzo. El epílogo de su dolor acababa de terminar. El prólogo de su amor apenas comenzaba. El amanecer siguiente trajo una quietud extraña a la mansión. Los sirvientes susurraban en la cocina, confundidos. El jardinero había desaparecido, pero el señor Ricardo Velasco, el heredero perdido, estaba desayunando en el gran comedor. La tía Beatriz se había esfumado. Cuando Ricardo entró en la cocina, vestido no con un traje de millonario, sino con unos pantalones limpios y una camisa sencilla, todos se callaron. «Buenos días», dijo, su voz tranquila. «Sé que hay muchas preguntas. Mi nombre es Ricardo Velasco. He estado investigando las acciones de mi tía. Ella ha sido removida. Sus trabajos están seguros. Todo lo que pido es honestidad y que cuiden bien de esta casa y de mi sobrino». Leo los miró a todos y su mirada se detuvo en la cocinera. «Y por favor, preparen un desayuno especial para la señorita Sofía. Llévenselo a su habitación». Sofía, sin embargo, no estaba en su habitación. Estaba en el cuarto de Leo, vistiéndolo para el día, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. El hombre que la había defendido, el hombre cuyas manos sucias de tierra le habían parecido tan honestas, era el dueño de todo.
Ella seguía siendo la niñera. La distancia entre ellos, que se había sentido tan pequeña en el invernadero, ahora parecía un océano. Cuando Ricardo la encontró, ella estaba doblando una pequeña maleta sobre su cama. Su corazón se detuvo. «Sofía, ¿qué estás haciendo?» Ella se sobresaltó. «Señor Ricardo, yo...» «No», dijo él acercándose. «No me llames así. Soy yo. Soy Mateo. Soy Ricardo. Soy el mismo hombre que te habló ayer». «No lo es», susurró ella sin mirarlo. «Usted es el patrón. Yo soy la empleada. Lo que pasó fue un error, una confusión». Ricardo sintió un pinchazo de dolor. Había luchado contra su tía por la justicia. Ahora tendría que luchar contra las clases sociales por amor. «Mírame, Sofía». Él esperó hasta que sus ojos se encontraron con los de él. «Nada de lo que sentí fue un error. Cuando te vi ser humillada, sentí rabia. Cuando te vi cuidar a Leo, sentí admiración. Y cuando te vi llorar en el invernadero, me enamoré de ti, Sofía. Me enamoré de la niñera, siendo yo el jardinero. El dinero no cambia eso. Pero lo cambia todo», insistió ella, lágrimas de frustración en sus ojos. «Mire esta casa. Yo no pertenezco aquí. La gente hablará, dirán que soy una cazafortunas, que...» «Me importa un bledo lo que diga la gente», la interrumpió él, tomando sus manos. Las mismas manos que él había sostenido cuando era Mateo. «He vivido 10 años huyendo de lo que se esperaba de mí. No voy a empezar a obedecer las reglas ahora, justo cuando he encontrado la única cosa que me hace querer quedarme». «¿Y qué es eso?», preguntó ella. «Tú y Leo». Esta casa estaba muerta, Sofía. Era un mausoleo de lujo y secretos. Tú y Leo son la única vida que hay en ella. Beatriz se ha ido. Ya no tienes que servir a nadie. Quiero que te quedes. Pero no como la niñera». Sofía frunció el ceño. «Entonces, ¿cómo qué? Como la guardiana de Leo, junto a mí, como mi socia en la reconstrucción de esta familia, como...» Se detuvo, dándose cuenta de que era demasiado pronto. «Como la mujer que amo. Quédate, Sofía. Ayúdame a criar a Leo. Ayúdame a convertir esta mansión en un hogar». Ella lo miró, buscando cualquier rastro de engaño, pero solo vio la misma sinceridad que había visto en Mateo el jardinero. Era el mismo hombre. El disfraz había caído, pero el corazón seguía siendo el mismo. «Leo me necesita», dijo ella finalmente, más para sí misma que para él. «Te necesita a ti», corrigió él, «y yo te necesito a ti». El epílogo de su sufrimiento estaba dando paso a un nuevo capítulo. La curación sería lenta. Habría que enfrentar el escándalo. Habría que sanar las heridas de Leo. Pero por primera vez, Ricardo y Sofía no estaban solos. Se tenían el uno al otro, y tenían la verdad. Ricardo la atrajo suavemente hacia él, y esta vez ella no se resistió. Apoyó la cabeza en su pecho, escuchando los latidos del corazón del hombre que había cruzado el abismo social, disfrazado de jardinero, solo para encontrarla. La redención estaba en marcha. Los meses que siguieron fueron una delicada danza de curación y reajuste. La mansión, que había sido un escenario de miedo y opresión bajo el régimen de Beatriz, lentamente comenzó a respirar de nuevo. Ricardo se dedicó a 2 cosas con una tenacidad que sorprendió al personal: limpiar el desastre financiero que su tía había dejado y ganarse la confianza de su sobrino. Pero sobre todo, se dedicó a cortejar a Sofía. La transición no fue fácil para ella. Un día era la niñera humillada, y al siguiente era la mujer de la que el dueño de la casa estaba abiertamente enamorado.
Los otros sirvientes la trataban con una mezcla de asombro y deferencia que la hacía sentir incómoda. «Sigo siendo yo», les decía, pero era difícil. Ricardo entendió su lucha. Él no intentó impresionarla con la riqueza que había recuperado. En cambio, le mostró al Mateo que ella había conocido. Renunció a la gran mesa del comedor y cenaba con ella y con Leo en la cocina, comidas sencillas preparadas por la cocinera, quien ahora sonreía abiertamente. Una tarde, Sofía lo encontró en el jardín, exactamente en el mismo lugar donde él solía podar las rosas. Pero esta vez estaba de rodillas en la tierra, enseñándole a Leo cómo plantar una pequeña semilla. El niño, que había estado tan retraído, reía mientras sus manos se ensuciaban. «Mami Sofía, mira, tío Ricardo dice que será un girasol», gritó Leo. El corazón de Sofía se hinchó. «Tío Ricardo». El niño finalmente tenía una familia. «Veo que has vuelto a tus raíces, jardinero», dijo ella, acercándose. Ricardo levantó la vista, su rostro manchado de tierra y sudor, y le sonrió. Era la misma sonrisa que le había dado en el invernadero. «Nunca me fui», dijo él. «El traje no hace al hombre, Sofía. Aprendí más sobre quién era yo en esas semanas vestido de jardinero que en 10 años en Europa. Y el hombre que soy te ama». Él se puso de pie, acortando la distancia entre ellos. «Sé que esto es rápido, sé que es una locura, pero ya no quiero perder más tiempo fingiendo. Beatriz irá a la cárcel por mucho tiempo. Los abogados recuperaron la mayor parte del dinero. El futuro de Leo está asegurado. Ahora quiero asegurar el nuestro». «¿El nuestro?», repitió ella, su voz temblando. «Quiero que seas mi esposa, Sofía. Quiero que adoptemos a Leo juntos, legalmente. Quiero que esta casa sea tuya, no porque te la doy, sino porque eres el corazón que la hizo volver a latir». Sofía lo miró, al millonario cubierto de tierra, al hombre que había renunciado a su orgullo para descubrir la verdad y que ahora le ofrecía todo, no como un regalo, sino como un derecho. Las lágrimas que brotaron esta vez no eran de tristeza ni de humillación. Eran de una alegría tan profunda que apenas podía respirarla. «Mateo», susurró ella, usando el nombre que conectaba sus dos mundos. «Sí, siempre seré tu Mateo», dijo él, «pero prefiero que me llames esposo». Ella se rió entre lágrimas y asintió, incapaz de hablar. Él la besó allí, en el jardín, rodeados de rosas y con el sonido de la risa de Leo como testigo. El choque de clases había sido derrotado por el amor. La familia rota había sido sanada por dos extraños que se encontraron en la adversidad. La redención no era solo sobre el dinero o la justicia contra Beatriz. Era sobre 3 personas encontrando un hogar en el lugar más inesperado. La Manso, que había visto tanta oscuridad, finalmente se llenaba de luz. El jardinero no solo había salvado a la niñera, la había elegido y juntos cultivarían un nuevo futuro. La boda no fue el evento social del año que toda la alta sociedad esperaba del regreso de Ricardo Velasco. Fue algo mucho más significativo. Se celebró en el jardín, bajo el mismo roble donde Mateo, el jardinero, le había ofrecido un pañuelo a Sofía, la niñera. No había cientos de invitados, solo el personal de la casa, que se había convertido en su familia extendida, y los abogados que habían ayudado a Ricardo a recuperar el patrimonio. Leo, vestido con un pequeño traje, fue el portador de los anillos. Sofía llevaba un vestido sencillo pero elegante, de color marfil, que Ricardo había insistido en que ella misma eligiera en la ciudad, no como un regalo, sino como el vestido para la mujer que manda en mi corazón.
A pesar de la felicidad, mientras caminaba hacia Ricardo, Sofía sintió una ola de pánico, el choque de mundos del que tanto había hablado Beatriz. ¿Era real? ¿Estaba ella, una simple niñera sin fortuna, a punto de cometer un error, de manchar el nombre de Ricardo? Vio a los abogados mirándola, al personal. ¿La juzgaban? Ricardo debió ver la duda en sus ojos. Cuando llegó a su lado, en lugar de tomar su mano, le tocó la mejilla, con la misma ternura que Mateo. «Te veo, Sofía», susurró él, para que solo ella lo oyera. «No veo a una niñera ni a una heredera, veo a la mujer más valiente que conozco, veo a mi hogar». Y con esas palabras, el último rastro de la humillación de Beatriz se disolvió. Ya no era la inútil o la sirvienta, era el hogar de Ricardo. Intercambiaron votos que ellos mismos escribieron. Ricardo prometió pasar el resto de su vida honrando la fuerza que ella le había mostrado. Prometió ser siempre su Mateo cuando el mundo intentara convertirlo solo en Ricardo. Sofía prometió recordarle siempre el valor de la tierra, de la bondad y de la familia que habían construido desde las cenizas. Cuando el juez los declaró marido y mujer, el aplauso del personal fue genuino y atronador. Leo corrió hacia ellos y los abrazó a ambos por las piernas. «Ahora eres mi mami esposa», gritó y todos rieron. El siguiente paso fue el juzgado, el proceso de adopción de Leo. Gracias a las pruebas de lavando y el peligro que Beatriz representaba, y al testamento original de Carlos que Ricardo había restaurado, el proceso fue rápido. Ricardo adoptó legalmente a Leo como su hijo, y Sofía, ahora su esposa, lo adoptó como su madre. El juez, un hombre mayor y sabio, miró los papeles y luego al trío frente a él. Rara vez veo un caso donde la justicia poética es tan completa. Este niño ha perdido mucho, pero hoy, me parece, lo ha ganado todo. Salieron del juzgado y Ricardo levantó a Leo en sus hombros. Sofía caminaba a su lado, su mano entrelazada con la de su esposo. Ya no era la niñera caminando detrás de su jefa, era la señora Velasco, caminando al lado de su esposo y su hijo. Pero en la privacidad de la mansión, que ahora era verdaderamente un hogar, las etiquetas desaparecieron. Eran solo Ricardo, Sofía y Leo. Una tarde, semanas después de la boda, Sofía encontró a Ricardo en la biblioteca, revisando una pila de documentos corporativos, con el ceño fruncido. Ella se acercó por detrás y le masajeó los hombros. «El millonario parece estresado», bromeó ella. Ricardo se echó hacia atrás, tomando sus manos. «El millonario está cansado, pero el jardinero sabe que necesita un descanso». La atrajo hacia su regazo. «Gracias, Sofía, por salvarme». «Yo salvarte a ti, tú me salvaste a mí de Beatriz, me salvaste de una vida de...» «No», la interrumpió él, «tú me salvaste de convertirme en esto, en un hombre que solo vive por las cifras. Me recordaste lo que importa, salvaste a Leo, salvaste esta casa y me salvaste a mí de mi propio apellido». La besó, un beso lento y lleno de gratitud. La redención estaba completa. Ya no se trataba de venganza contra Beatriz, sino de construir un futuro brillante. La mansión, que había sido una prisión de secretos, era ahora un lienzo para su felicidad. El epílogo estaba escrito, y estaba lleno de esperanza. Había pasado un año. La mansión Velasco ya no era un palacio de mármol frío, sino un hogar vibrante, ruidoso y lleno de luz. El cambio más grande no estaba en la decoración, aunque Sofía había insistido en reemplazar los oscuros y pesados cortinajes de Beatriz por telas ligeras que dejaban entrar el sol, sino en el sonido. La risa de Leo,
Ahora un niño de 7 años seguro y parlanchín, era la banda sonora de la casa. Corría por los pasillos que antes solo transitaba de puntillas, persiguiendo a tierra un cachorro de labrador color chocolate que Ricardo había traído a casa para que nos recuerde siempre de dónde venimos, le había dicho a Sofía. Sofía había florecido. La timidez de la niñera humillada había dado paso a la confianza serena de la señora Velasco. Pero no era una confianza nacida del poder o del dinero, sino del propósito. Con el control total de los fondos de caridad de la familia, que Beatriz había ignorado, Sofía había creado la Casa Amiga. Había convencido a Ricardo de renovar por completo el ala de invitados, convirtiéndola en un refugio temporal para trabajadoras domésticas y niñeras que huían de situaciones de abuso o que habían sido despedidas injustamente, como casi le pasó a ella. Esa mañana, Sofía estaba en la sala común de la Casa Amiga, tomando un café con una joven llamada Elena, que había llegado la noche anterior, temblando de miedo. Me acusó de robo solo porque le pedí mi paga, susurró Elena, con la mirada baja. Sofía le puso una mano sobre la suya, la misma mano que Ricardo había sostenido en el invernadero. «Aquí estás a salvo», dijo Sofía con firmeza. «Tenemos abogados, revisarán tu caso. Mientras tanto, descansa, come. Y recuerda, tu valor no lo define tu empleador, lo defines tú». Elena la miró, asombrada por la calma y la fuerza de esa mujer elegante que, según los rumores, había sido una de ellas. Sofía le sonrió. Era el círculo completo de su redención. Ahora ella era la que ofrecía el pañuelo. Mientras tanto, Ricardo estaba donde era más feliz, en el jardín. Había cedido la mayor parte de la gestión diaria de la empresa a un nuevo CEO de confianza, reservándose solo las decisiones estratégicas. Su verdadero proyecto era la huerta conmemorativa Carlos Velasco. Era un vasto jardín comunitario que abastecía a 3 orfanatos locales. Estaba de rodillas en la tierra, sus pantalones caros manchados de barro, enseñándole a Leo a diferenciar las malas hierbas. «Mira a Leo», decía Ricardo, «esta parece una planta buena, pero ahoga a las zanahorias». A veces, las cosas que parecen bonitas por fuera son las que más daño hacen, como la tía Beatriz. Hablar de Beatriz ya no era un tabú, era una lección. «Papá», dijo Leo, una palabra que ahora usaba con facilidad. «Mi otro papá, Carlos, también le gustaban las zanahorias». Ricardo sonrió, su corazón apretado de amor y nostalgia. «A tu papá Carlos le encantaba este jardín. Solíamos escondernos aquí de Beatriz cuando éramos niños. Creo que estaría muy orgulloso de ti, campeón, y muy orgulloso de que estemos cuidando su tierra». Se levantó, despeinando el cabello de Leo, cuando vio a Sofía acercarse por el sendero de piedra. Ella le sonrió, y él sintió, como cada día, ese golpe de asombro. Cómo este simple jardinero se había ganado el corazón de la niñera, y cómo juntos habían heredado el mundo. Sofía llegó a su lado, le dio un beso corto y le pasó el periódico doblado. Llegó esto. Ricardo lo abrió. Era la sección local, una pequeña nota en la esquina de la página judicial. Beatriz Velasco, sentencia firme. La exadministradora de la fortuna Velasco fue sentenciada ayer a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por fraude agravado, malversación de fondos y contribución a homicidio negligente, relacionado con la muerte de su sobrino, Carlos Velasco. Un silencio cayó entre ellos, solo roto por el sonido de Leo persiguiendo una mariposa. Se acabó. La última sombra, el último fantasma.
Ricardo dobló el periódico y lo dejó en el banco. «Es justicia», dijo Sofía en voz baja. «Es el pasado», respondió Ricardo tomando su mano. «Y nosotros, mi amor, estamos en el presente». Miraron a su hijo, que había logrado atrapar la mariposa en sus manos y la miraba fascinado. «¡Miren!», gritó Leo. «¡Es hermosa!». «Déjala ir, hijo», dijo Ricardo. «Es demasiado bonita para encerrarla». Leo abrió las manos y la mariposa voló, libre, hacia el cielo azul. Sofía apoyó la cabeza en el hombro de Ricardo. Todo el dolor, el disfraz, la humillación, el miedo, todo había valido la pena por ese momento. El millonario y la niñera habían encontrado su redención, no en la venganza, sino en la libertad. La familia Velasco se convirtió en una leyenda local, no por su riqueza, sino por su historia. La gente contaba en voz baja la historia del millonario que se había disfrazado de jardinero y había encontrado el amor y la justicia en su propia casa. Ricardo y Sofía nunca olvidaron sus raíces. Cada aniversario de su encuentro, Ricardo pasaba el día trabajando en el jardín, no como un disfraz, sino como un recordatorio, y Sofía pasaba el día en la casa amiga, no como la dueña, sino como una consejera, como una amiga. Criaron a Leo en un hogar donde el valor se medía por la bondad y el trabajo duro, no por el saldo bancario. Le enseñaron que la verdadera nobleza no estaba en el apellido, sino en defender a los que no tienen voz. La tía Cruel fue olvidada, reducida a una nota al pie en la historia de la familia, un recordatorio oscuro de que la avaricia destruye. Pero el amor, el que nació entre un jardinero silencioso y una niñera valiente, ese amor reconstruyó un imperio, no de dinero, sino de esperanza. Y así, el jardinero que había venido a reclamar una herencia, encontró un tesoro mucho mayor, una familia. Gracias por acompañarnos en esta historia tan conmovedora, aquí en Cazador de Cuentos. Si esta narrativa te ha tocado el corazón, si crees en el poder de la verdad y en el amor que cruza barreras, por favor, demuéstranos tu apoyo. Tu like nos ayuda a seguir adelante. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo video de los que preparamos para ti cada día. Y déjanos un comentario contándonos qué parte de la historia de Ricardo y Sofía te impactó más. ¿Creíste desde el principio en el jardinero? Te leemos con atención. Nos vemos en la próxima historia.